Muy buenas, te doy la bienvenida a Encuentro Saberes, un podcast producido por el colectivo Pachacamani. Aquí encontrarás grabaciones de conferencias, simposios, conversatorios, charlas académicas y mucho más. Así, cada evento se conforma en un espacio de encuentro de saberes que generan cuestionamientos, aprendizajes o reflexiones que nos deben llevar a la acción. Esta es la cuarta y última sesión del conversatorio denominado El Poder de la Morenada, Cultura, Educación y Salvaguardia, evento que se ha realizado en la ciudad de La Paz el día 8 de septiembre del 2020. Con esta cuarta sesión estamos cerrando, ya que en esta parte del conversatorio escucharás las preguntas del auditorio y un poco del debate respecto a diferentes temáticas que relacionan la salvaguardia, el patrimonio y el impacto de la morenada. Así que escucharás tanto intervenciones de David Aroquipa, también de Clever Cárdenas y de Varinia Oros respecto al tema que se ha abordado en las anteriores sesiones en los otros episodios que anteceden este episodio. Como puntos centrales de esta cuarta sesión y de cierre de esta serie, podrás escuchar la consulta de los asistentes sobre temas referentes, por ejemplo, a la participación de los ciudadanos, de la gente de a pie dentro de las políticas públicas, también al rol del patrimonio cultural inmaterial y su relación con el patrimonio material. También escucharemos sobre las perspectivas del patrimonio cultural en sí desde la UNESCO y de qué manera actúan las comunidades y los gestores políticos a nivel local. Y finalmente, problematizamos la presencia de la danza de la morenada como una danza jerárquica desde las ciudades y cómo al proyectarse en las comunidades generan impactos sobre las formas de danza y cultura a nivel local. Todo esto podrás escuchar en este último episodio de Debate de Pachacamani. Me despido, muchas gracias por llegar hasta aquí y te invito, si no lo has hecho aún, a escuchar los anteriores episodios. Muchas gracias y nos encontramos en el siguiente episodio. Esto fue un episodio más de Encuentro Saberes, un podcast de Pachacamani, reivindicando lo sonoro. Nos escuchamos. David, pregunto, ¿por qué crees tú que solo se considera el patrimonio cultural intangible como lo consigna la Convención de París del 2003 en sus 40 artículos, cuando el sentido de lo material también es importante, como tú indicas, especialmente sus vestuarios, atuendo, trajes? Y complementa especificando de que este comentario se relaciona a la Convención de la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Tal vez puedes mencionarlo, David. Creo que relaciona un poco. Sí, yo creo que en ese sentido es una historia muy larga, ¿no? En la que Bolivia ha tenido que ver mucho también en esta disociación de lo material, ¿no? Si ustedes saben que tenemos una convención más bien de 1972 de Patrimonio Cultural y Natural, donde la mirada tanto occidental como de esos momentos era la mirada material de lo monumentalista, ¿no? De las ciudades, de los monumentos, de aquello visible, y desconociendo justamente estos elementos de los conocimientos, la ritualidad, ¿no? La cosmovisión, la lengua, el arte textil y estos elementos que no se pueden ver, pero que están reflejados en ciertas materialidades. Por eso la misma convención plantea, ¿no? Que es patrimonio cultural y material todos estos conocimientos y aquellos elementos materiales que la conforman este patrimonio. Es decir, hablar de nada, como estamos hablando en este caso, no solamente es la concepción o el entender la práctica de la morenada no inmaterial, sino todos aquellos elementos materiales
¿no? Como los trajes, los bordados, las máscaras, las botas, ¿no? Las matracas y el significado de cada uno de estos elementos que obviamente en conjunto dan ese alma, ¿no? al personaje, al moreno. Y obviamente en cada uno de los personajes de la morenada es cada uno de estos elementos. Y obviamente sin música, o sea, sin instrumentos, tampoco evocamos la música, ¿no? Entonces, y es también la materialidad de estos bombos, si son las bandas de bronce, ¿no? Y si son las autóctonas, pues obviamente estos materiales, la quena, la zampoña, etc. Entonces, estos son los elementos materiales que acompañan a este conocimiento que el patrimonio inmaterial ha planteado. Creo que he entendido bien, porque no la pregunta, si apuntaba a ello, pues esa es mi respuesta, porque no te escuché muy bien el inicio, querido Richard. Yo pienso que has atinado a la respuesta. Más que todo, él cuestionaba por qué enfatizar el rol de la convención y esa separación, ¿no?, dicotómica entre lo material y lo inmaterial. Eso es algo que también yo estaba viendo, lo ha mencionado muy bien Varinia, que todo el sentido simbólico, o sea, las concepciones del mundo que se tiene, está muy imbricado en las materialidades. Y eso es algo que todos los que estamos en el tema del patrimonio siempre cuestionamos, ¿no? Esa separación de lo material y lo inmaterial, cuando son dos elementos que se fluyen y se deben uno al otro para el sentido de la identidad. También Miguel Ángel Foronda, un amigo de Oruro, quien saludamos desde acá. Él dirige el espacio de la Cátedra de Patrimonio desde su página Lunángel. Él nos ha ayudado, hay que reconocerlo, para el evento que estamos haciendo. Él ha sido una apreciación muy interesante que también voy a leerla. Dice, David, has dado en el clavo. Entramos en el campo de las denominadas leyes declarativas, que hoy se replican en los niveles subnacionales. Hay dos lecturas desde la política pública. Las leyes pueden ser el lineamiento general y son las instancias ejecutivas que deberían desarrollar los mecanismos específicos de la salvaguarda. Otra línea es la que sean realmente leyes declarativas sin horizonte de política pública desde el Estado, lo cual abre la posibilidad de que la sociedad civil asuma acción y que es lo que se ve en determinados ejemplos en Oruro con las 7 morenadas y seguramente también en otros espacios donde se la baila. Creo que debemos empezar, dice Miguel, a ver la política pública bajo el enfoque de la gobernanza. Tal vez, ¿qué puedes mencionar, Clever, sobre ese comentario? Siendo de que Miguel está ya mencionando un aspecto de lo que tú has hablado, como los proyectos, ¿no? Las narrativas en relación a una intencionalidad. Y aquí Miguel nos plantea el rol del ciudadano, de la persona, como un elemento activo dentro de la gestión y el desarrollo patrimonial. No solamente pasivo, dejándole toda la responsabilidad al Estado. ¿Qué nos mencionas al respecto, Clever? Bueno, sí es importante diferenciar entre lo que hace el Estado y lo que es el Estado y lo que representa en relación a lo que hace la gente, ¿no? Hay un teórico sumamente importante, ¿no? Homi Bhabha decía que particularmente tenemos que diferenciar entre las narrativas pedagógicas, ¿no? Las narrativas pedagógicas vendrían a ser las narrativas propiciadas por el Estado para construir Estado-nación, para construir una identidad nacional, para construir así al estilo Ernest Gellner, ¿no? El nacionalismo, en la era de los nacionalismos, dice Gellner, a diferencia de la acción performativa, ¿no? En el nivel performativo son los actores los que hacen, ¿no?, su realidad y construyen los sentidos de su identidad, ¿no? Entonces, finalmente tendríamos que concluir de que la identidad nacional, una identidad nacional, se construye en la articulación de estos dos espacios, ¿no? El pedagógico, que es el impuesto por el Estado, y el performativo, que viene a ser lo que hacen los actores
para sentirse identificados con una nación. Homi Bhabha hacía una reflexión muy rica en relación a eso, en contextos muy complejos, ¿no? Le estaba mirando básicamente qué es lo que pasa con los migrantes africanos en Inglaterra y cómo construyen su identidad de ingleses siendo africanos de segunda o tercera generación, ¿no? En un territorio que en principio se podría pensar como no original de ellos, digamos, ¿no? Para nuestro contexto podríamos hacer una cosa un poquito parecida, pero también bastante al revés, ¿no? Es decir, cómo podríamos pensar la construcción de una identidad, ¿no? Popular, pero que al mismo tiempo sea nacional y que se construya en un entorno donde prima más lo popular que lo estatal, que lo nacional. Si vemos muy bien nuestros discursos estatales de la identidad nacional, nuestra acción performativa es muy del siglo XIX, ¿no? Es muy pedagógica, ¿no? Nuestra acción pedagógica desde el Estado es muy del siglo XIX, ¿no? Si vemos, está afianzada todavía en recuperemos el mar, que los malditos chilenos, que hemos perdido territorio, toda esa narrativa. Y por el otro lado, nosotros, los sectores populares, más los habitantes de nuestra tierra, nosotros construimos nuestra identidad más desde la fiesta. Entonces no entramos tanto por el lamento boliviano, sino más entramos por lo festivo, ¿no? Y por lo festivo se articula una identidad nacional muy potente, digamos, tan potente que ahorita estamos yendo a bailar morenada a Sao Paulo. El año pasado se ha bailado danzas folclóricas bolivianas en la 9 de julio, en la avenida 9 de julio, en el centro de Buenos Aires, ¿no? Entonces, están bailando en el Japón, en Virginia, en Estados Unidos, en diferentes lugares. Y eso creo que es así sumamente interesante, ¿no? Cuando yo estaba en LASA, en Washington, nos comentaron los bolivianos de que hay muchos hoteles que no quieren alquilar a los bolivianos porque les conocen, ¿no? ¿Y por qué les conocen a los bolivianos? Porque chayan, ¿no? Y mojan las alfombras, ¿no? Entonces, claro, ya ahí vemos de que nuestra identidad está circulando más por esta cuestión festiva y creo que este poder performativo de la fiesta es fundamental para nosotros desde las bases, digamos, como se podría decir, que a diferencia del otro, ¿no? Que es cuando se construye la identidad impuesta por el Estado, que normalmente es muy solemne y muy... en el caso nuestro es muy triste, ¿no? Estamos siempre conmemorando batallas perdidas, ¿no? Entonces creo que es importante para nosotros más bien este otro lado de la identidad nacional y de lo nuestro. No sé si he alcanzado a responder tu pregunta. Sí, querido. yo creo que sí, claro, gracias. Y me hizo pensar, me quedé así desde el comienzo con la conversa de Varinia, un hecho, ¿no? Pues, yo también he hablado alguna vez con don Jorge, maestro realmente, su taller es alucinante, pero que sé de pronto el museo que él está planeando hacer en su casa. Él me decía una cosa referente a los bordados, ¿no? Y a los bordadores como personas que realizan este arte. Me decían, tal vez no hay tanto bordador hoy en día, porque se llamaban bordadores justamente porque hacían el bordado con toda esa técnica que nos ha mencionado Varinia. Don Jorge decía, quizá ahora tendría que ser siliconeado, dice, ¿no? O ¿qué era el otro? Ahí había un término más antes del siliconeado que hacía referencia al proceso de transformación que ha tenido la elaboración de los trajes, que antes eran bordados, como tú lo has mencionado, después, clefeado era el segundo, porque todo era con clefa adherir y ahora con silicona, ¿no? Entonces esa relación me pareció muy interesante, y cómo don Jorge explicaba de que la libertad, entre comillas, o la flexibilidad que puede tener corporalmente hablando un bailarín de morenada hoy en día se debe muchísimo a esa influencia de que ya no tienen estos elementos que hacen una danza, entre comillas, pesada, y podemos empezar a saltar, ¿no? Como en otros lugares. ¿Qué puedes mencionar de eso, Varinia? Tal vez no lo has mencionado en tu exposición. Sí, el otro elemento
La otra forma de denominar a estos trajes era el traje cotillón también, ¿no? Así también lo llaman, porque tiene esa estructura como los cotillones, ¿no? Como estas que reventamos en los cumpleaños, que tiene esa misma estructura de los mexicanos, ¿no es cierto? Pero hecho de cartón. Entonces él dice, como Jorge también decía, todos los que están en los Andes ahora son pues cotilloneros, ¿no? Pero eso también tiene una explicación, ¿no? Porque hacer un bordado te lleva meses, ¿no? Fácil, un traje te puede durar, lo que me decía don Jorge, unos 2 meses bordar un traje, porque como les comentaba, está completamente bordado, ¿no es cierto? Entonces, ante la tal cantidad de bailarines también que ahora hay a poder, viene el carnaval de Oruro, ya no se puede hacer trajes bordados, lo que toca hacer es traje tipo cotillón, ¿no es cierto? Sin embargo, a mí lo que me gusta incluso en estos trajes, igual tienen el mismo ritual de la chaya, igual tienen el mismo sentido, ¿no es cierto?, de los que he hablado de estos trajes anteriores. Por eso, un poquito tratando de hilar también a lo que dicen los compañeros con eso de la salvaguarda y todo lo que es la patrimonialidad, a veces nos olvidamos mucho de estudiar justo esta parte que la vemos así muy de rellano, ¿no es cierto? Este es el traje, punto. Pero yo creo que justo en esta materialidad, justo en estas técnicas, está la esencia también de este pensamiento andino, ¿no es cierto? Por lo que he terminado, ¿no? Esta esencia de la estética de la abundancia, ¿no? Que es replicada luego en absolutamente todo lo que hace, sobre todo si tú caminas por la paz, el andino tiene que exacerbar siempre en absolutamente todo. Como decía Nicotasi, ¿no es cierto? Se salen de las tiendas, tienen espacio, pero tiene que sobrar, tiene que notarse. Y no es una muestra facua, ¿no? Sin energía, sin nada, ¿no? De este sobrar, de esta abundancia. Esta abundancia también se repite en las casas, en esta estética, no sé cómo han llamada la estética Cuetillo, o Sánchez también le ha llamado la estética de la guaragua, como un simple adorno, ¿no es cierto? Yo creo que tiene que ver con esta esencia justamente de la abundancia, ¿no es cierto? Como una forma de acercamiento a lo divino también, porque no te olvides que estamos bailando para el Tata, estamos bailando para la Virgen. Entonces, cuanto más damos, cuanto más exacerbamos, también vamos a recibir de la misma manera, ¿no? Yo creo que tiene que ver con estos elementos también, ya sean trajes bordados en 2 meses o ya sea con trajes también competitivos. Gracias, Varinia. Ya estamos bordando las 2 horas y agradecemos a todas las personas que aún nos están acompañando. Es algo dichoso para nosotros poder contar con todos ustedes. No me puedo ir sin mencionar algo, ¿no? David ha mencionado que es amante así desde adentro de la morenada. Y yo en varias ocasiones he dicho todo lo opuesto. ¿Por qué? Es porque, a ver, y aquí lanzo para quien quiera agarrar la consulta. A partir de lo que ha mencionado Clever, se ha mostrado de manera muy interesante, y también los efectos de la patrimonialización, de qué manera la morenada se vuelve también un instrumento, ¿no? En el cual ya sean agencias, ya sean narrativas o proyectos nacionales, toman aquello y se generan un proceso de jerarquización, ¿no? Por un lado, un punto. El otro punto que conecto es el tema de los valores, la valorización que implica el patrimonio. Cuando decidimos declarar patrimonio, o sea, así con ley y con instrumentos de gestión y todo el aparato, estamos hablando de hacer una especie de estratificación, ¿no? Esto es patrimonio, esto no es patrimonio. Y generalmente no decimos esto no es patrimonio, decimos esto no es patrimonio y esto sí es patrimonio. Esa relación es muy delicada, ¿no? Y tal vez es una herencia de la propia UNESCO, porque la perspectiva de la Convención del 72
diremos que no afecta porque es material, pero yo pienso que sí, porque mucho de la convención del 2003 que tenemos y que podemos cuestionar es porque ha sido heredado de la convención del 72 y la visión de lo único, lo universal, lo excepcional, y muchas veces lo que hemos ido nombrando como patrimonio directamente ha ido por ahí, ¿no? Declaramos como patrimonio lo excepcional, lo que es único, lo que nos hace ser orgullosos de algo, ¿no? Entonces, a partir de esas dos ideas, planteo este otro punto, ¿no? Cuando jerarquizamos de esa manera patrimonial, o sin ser patrimonio, incluso la morenada, tiene un efecto a nivel local que a muchos nos preocupa. ¿Qué es lo que algunos denominan, Milton Izaguirre, un proceso de expansión genocida de la morenada, ¿no? Porque si bien la morenada brilla con todos los colores que hemos visto en las ciudades, el proceso de retroalimentación y flujo entre lo rural y lo urbano, ha habido desde antes y sigue dándose hoy, tal vez más, ha hecho de que muchas veces la gente en sus comunidades prefiera bailar morenada en lugar del quena, el mocolulu, puedo dar una lista muy grande de danzas autóctonas muy importantes que poco a poco, paulatinamente, se han ido eliminando, ¿no? Esa es la consulta que les tengo y que les genera, ¿no? Yo sé que podemos romantizar muchísimo la morenada y victimizar incluso a la morenada diciendo que no tiene un efecto, un apoyo del Estado, etcétera. A mi manera de ver, sí tiene mucho apoyo la morenada y estas otras formas de cultura, a veces que las ponemos por debajo, no tienen un apoyo. Entonces, en nombre de todos los hermanos que hacemos música autóctona, ¿cómo podemos abordar, relacionar y hacer que la morenada no sea una enemiga, sino tal vez una colega o una compañera? No sé. Por favor, les paso esa consulta a todos. David, tu micrófono, eso. Ya, perfecto, perdón. Bueno, es interesante la reflexión. Creo que lo hemos discutido en varios lugares. Primero, creo que la morenada obviamente se ha expandido y se ha transformado en un instrumento de poder, como se lo ha planteado también desde distintos lugares, en desmedro, ¿sí?, de muchas manifestaciones culturales, especialmente rurales, ¿no? Especialmente de las comunidades indígenas, porque la disputa está ahí, ¿no? Es que la morenada ha llegado a ser ese referente de estatus social, ¿no? De que las mismas comunidades, para llegar a tener cierto estatus, que eso es de alguna manera deseo, tiene que bailar morenada, ¿no? Entonces, estas concepciones justamente son las que tendrían que analizarse. ¿Qué significa bailar morenada? ¿No? Por eso yo te digo, yo amo la morenada. ¿Por qué? Porque justamente ha sido una de las danzas que ha visibilizado la presencia del sector, si quieres, ¿no? Esa es mi comprensión, ¿ya? ¿No? Entonces, es una cuestión de que a partir de la danza de la morenada se ha revolucionado una época. No ha sido simplemente una manifestación estética, sino se ha permitido, ¿no?, a partir de esta danza, una interpelación y también una ruptura, ¿no?, con ciertas normas convencionales, conservadoras, que se han podido plantear en una época. Pero obviamente ahí entra ya nuestra no, sin entrar al romanticismo, entra ya nuestra cuestión como gestores culturales también, ¿no? Yo creo que en cada comunidad una manifestación que sí están en riesgo de desaparición, ¿no? Por eso creo que si bien la convención del 2003 yo también la miraba con ciertas sospechas, ¿no?, como tú lo planteas, Richard, pero también veo que puede ser una oportunidad, es un elemento
que puede permitir que muchas de estas manifestaciones culturales, musicales de las comunidades, pues también entren a un terreno de revalorización, de discusión, de comprensión y diálogo con estas otras danzas, ¿no? Entonces, sí coincido, ¿no? en que la morenada ha tenido una expansión impresionante en desmedro de otras, pero creo también que ahí hay una situación de justamente ver cómo nosotras como gestores, como gestoras, pues planteamos necesidad de mirar desde la autónoma de las propias comunidades la visibilidad de sus propias expresiones. Ahora, en algún momento hasta se ha sido muy drástico algunas personas, ¿no? Ustedes están planteando con la danza de la morenada de que no importa entonces la desaparición de otras expresiones culturales, ¿no? Entonces, ahí pues es la comunidad la que en algún momento también define, ¿no? Define qué elemento, qué danza me va a representar o por qué me va a representar tal danza y todo aquello. Yo creo que hay que profundizar más este análisis y esta comprensión. Y creo que los elementos que Clever ha planteado nos puede llevar a entender qué significa la nada en estas comunidades, hasta a riesgo mismo, lo que ha pasado en otros tiempos, de anular mi propia identidad festiva o de comprensión, ¿no? de la vida, ¿no? Entonces yo creo que nos lleva a varias preguntas esta reflexión que haces, Richard. Gracias. Sí, por favor, Clever. Sí, claro, gracias. Hay varias cosas que vale la pena. Lamentablemente no tengo una respuesta a tu mayor preocupación, Richard, ¿no? Pero creo que más bien podría explicar un poquito qué es lo que pasa con el fenómeno de la morenada. La morenada, en cierto sentido, haciendo un trabajo antropológico más cercano a lo posmoderno, digamos, desde la descripción densa, posibilitaría, digamos, describir cómo funcionan y cómo se articulan las fraternidades de morenada, posibilitaría comprender cómo se construye la organización social de los sectores populares que habitan las ciudades, ¿no? y las ciudades paseñas, ¿no? Estos sectores de migrantes, aymaras y de todo el tema, posibilita explicar un poco la estructuración de ese conjunto social, su organización de jerarquías sociales, pero al mismo tiempo podríamos ver que gracias a la morenada, muchos de estos migrantes rurales que llegan a la ciudad de La Paz, yo he trabajado mucho más La Paz, no he trabajado tanto Oruro, me muero por trabajar Oruro, pero no he tenido la ocasión. Pero estos migrantes rurales, cuando llegan a la ciudad de La Paz, su primer indicador de pertenencia, cuando logran instalarse en la ciudad, su primer indicador de pertenencia, de afincamiento en la propia ciudad, es a partir de la danza, a partir de la fiesta, ¿no? Su integración a la fiesta. Y normalmente el espacio más anhelado para lograr esa integración al espacio urbano de los migrantes rurales suele ser normalmente la morenada, es algo que los integra. Frente a un Estado, frente a una ciudadanía, frente a una ciudad que normalmente los rechaza incluso aunque bailen morenada con mucho dinero, digamos, ¿no? Entonces la morenada les da un espacio de pertenencia en la ciudad. Creo que eso es importante resaltar, ¿no? Entonces lo otro es entrar a un debate del deber ser, digamos, ¿no? De cómo debería ser mejor, ¿no? Lamentablemente, frente a cómo debería o podría ser mejor, está siempre aquello de cómo es. Y yo creo que el trabajo más de los antropólogos, de los historiadores, de los investigadores, es ver cómo es y no como quisiéramos que sea, digamos,
digamos, ¿no? Cómo está ocurriendo el fenómeno, cómo está plasmándose, porque claro, no podríamos ir a decirles nosotros, dejen de bailar morenada y vamos a bailar todos mocolulas, digamos, ¿no? Tenemos que ver nomás lo que está pasando realmente, digamos, ¿no? Y lo que está pasando realmente es prácticamente esto, ¿no? En las ciudades se está bailando y obviamente la consecuencia, una consecuencia no deseada por lo menos, es pues de que eso también llega a las áreas rurales y a las áreas rurales también la danza de la morenada se vuelve una danza imponente e imperante, ¿no? Yo he estado registrando fiestas en el área rural, están las comunidades con sus quenas, con sus instrumentos, y de repente llega la banda y con el chas de los platillos ya les dejan callados a los pinquillos, ¿no? Entonces es terrible realmente, porque no pueden competir, ¿no? con esta cosa, con las bandas de bronce, digamos, en términos de fiesta, de escándalo, es muy, muy, muy terrible. Lamentablemente eso es lo que está ocurriendo. Eso está ocurriendo, pero como te decía también, una cosa importante de la morenada es que posibilita reconstruir identidades en territorios marginales. Estamos hablando que la morenada, su primer gran éxito es en las laderas, en los extramuros de la propia ciudad de La Paz, ¿no? Hasta ahorita baila morenada en el centro de la ciudad o para los habitantes del centro, para los nobles habitantes, entre comillas, no te sé la ironía, es todavía un desprestigio, ¿no? Aunque podemos decir de que hay muchos jailones bailando morenada, realmente es todavía una cuestión de desprestigio. Yo les cuento una anécdota simple, ¿no? Yo estaba registrando la danza de la morenada, habíamos contactado con un grupo de bailarines de bloque. Sabemos que los bailarines de bloque son los más adinerados normalmente, más tirando a lo mestizo y clase media, y de repente uno de los chicos clase medieros nos da su teléfono para coordinar una entrevista y todo el tema, y yo le digo, no, te voy a llamar en la semana, ¿no? Ya, llámame, pero si te contestan en la casa, diles que eres mi amigo. No les digas de la morenada, nada, me van a criticar, así, ¿no? Te estoy hablando de hace 5 años, ¿no? Entonces el chico mismo no se pavonea de bailar morenada con sus amigos de la élite paseña, digamos, ¿no? Pero sí baila morenada, ¿no? Sí se construye su identidad, pero al mismo tiempo se oculta, ¿no? Entonces, por eso digo de que todavía es una danza marginada, por más que veamos y atestiguemos cuánta plata se gasta bailando morenada, cuánto prestigio da todo el tema, y está ocurriendo también eso por debajo, ¿no? En los sustratos identitarios de los propios actores, ¿no? Efectivamente, la patrimonialización desde la UNESCO es bastante peligrosa porque omite muchas cosas, ¿no? Es muy, muy controvertida, es muy compleja. Lo único que ha logrado realmente, que yo veo desde la patrimonialización, ha sido, por ejemplo, subir el costo de las graderías y de los hoteles, ¿no? Realmente no tiene un mayor logro, digamos, ¿no? En el caso del Carnaval de Oruro puede notarse eso claramente, ¿no? Uno podía ir con poco dinero al carnaval. Mi familia es de Oruro. Cuando yo era niño podía ir con muy poco dinero. Ahora se va mínimo con $100 para conseguir un asiento decente, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que logra la patrimonialización. Yo creo que habría que apuntar a rescatar el espíritu de la patrimonialización UNESCO, apuntar a usar estas herramientas de la salvaguarda que la propia UNESCO propugna para patrimonializar no precisamente morenadas, sino patrimonializar precisamente los mocolulas, los pinquillos, y sin que eso signifique que cueste más caro, ¿no? Solamente ponerles en su lugar. Obviamente eso necesita un mayor trabajo investigativo, ¿no? Un trabajo de difusión y un mayor esfuerzo. Necesitamos también un Ministerio de Cultura, que lamentablemente ahora no lo tenemos, que comprenda. El anterior Ministerio de Culturas tampoco comprendía la importancia de las danzas rurales, ¿no? Y los anteriores, ningún ministerio realmente ha comprendido la importancia y la trascendencia de las danzas rurales, ¿no? Entonces yo creo que es importante más bien aprovechar las salvaguardas. Ya tenemos eso, no vamos a ir a pelearnos con la UNESCO, ¿no? Lo otro sería recomendar que nos retiremos de la convención,
que es un despropósito y es innecesario, porque también hay que considerar que Bolivia ha sido el país que ha propugnado que se declare patrimonio inmaterial frente al patrimonio material que era el dominante en el contexto de las Naciones Unidas. Bolivia ha sido el que ha propuesto y es uno de los primeros patrimonios, ha sido el Carnaval de Oruro, precisamente a raíz de la propuesta boliviana. Entonces yo creo que conviene más bien usar las herramientas que nos da este contexto internacional frente a esto, ¿no? De agarrar las danzas más prestigiosas. Yo recomiendo más bien trabajar con estas danzas rurales que realmente están en peligro, ¿no? Y la Convención sobre Salvaguardas Culturales creo que aplica particularmente para estas otras expresiones culturales. Bueno, mil gracias. De hecho, así es, Clever, ¿no? Hay una sección de la UNESCO que es la salvaguardia urgente que se enfoca también en estos aspectos y es importante ese punto. Una cosita antes de que darle la palabra a Varinia, no puedo dejar escapar. Es lo que tú decías, lo que hacemos los antropólogos y lo que hacemos, ¿sabes? Yo tengo justamente ese cuestionamiento, ¿no? Y lo intento mencionar cada que se puede. Es que los antropólogos, los académicos, tenemos nuestra carretera, lo que tú quieras, ¿no? Nuestro camino, ¿no? La política pública, etcétera, los ministerios tienen su camino paralelo que está ahí al lado. Tal vez ese ya es bien asfaltadito, ¿no? Bien bonito. Y las comunidades también tienen su camino que está al lado también. A veces está al centro. Yo pienso que el camino de las comunidades está al centro. Aquí están los académicos y aquí están los que hacen política pública. Y cada uno trabaja desde su lado, ¿no? O sea, el académico dice, no, yo voy a hacer trabajos académicos nomás, no voy a proyectar cosas. Los que hacen gestión, la política pública, ellos son los que deberían pensar el debería, ¿no? Y la comunidad está en el medio mirando lo que hacen los académicos, las ONGs y los demás. Creo que justamente lo que mencionas al final de utilizar las herramientas de la UNESCO, lo que ha planteado también David, es algo fundamental, ¿no? Si bien podemos ser historiadores, antropólogos, curadores, podemos ser lo que sea, ¿no? Somos actores en toda esta dinámica. Es como dividir el patrimonio material del inmaterial, ¿no? Tenemos nuestra postura política. O sea, yo digo, soy antropólogo, pero soy músico autóctono y por eso le voy a dar a la lucha con la morenada o lo que venga, porque tenemos una postura política y desde ese punto de vista somos gestores culturales directa e indirectamente afectamos en la política pública, dependiendo del alcance que nosotros querramos dar de nuestras acciones. Entonces, eso no quería dejar de pasarlo. Además, estamos en un conversatorio y de eso se trata. Vari, ojalá, dale, a ver, con todo lo que tú puedas. Sí, lo mío es pequeñito, ¿no? Como funcionaria más desde el MUSEP, ¿no? Yo vengo trabajando ya 20 años en esta institución y en este tiempo nosotros hemos hecho el intento como museo de ir registrando pues todas esas actividades, sobre todo rurales, ¿no? Entonces hemos recorrido muchísimos festivales y lastimosamente hemos ido viendo también con el tiempo, con la morenada, lo que se dice, ha ido ganando, ¿no? Lo que decía Clever, ¿no? Estos residentes que están en La Paz, que crean grupos identitarios y demás, son los que vuelven justamente a sus comunidades, llevando pues a ellos, los grupos, ¿no? Hemos tenido una experiencia justamente con Milton Eizaguirre, ¿no? Y de ahí también sale este concepto y esta rabia de Milton hacia la morenada, ¿no es cierto? Estuvimos en Pongonuyo, intentamos registrar lo que ha sido el baile del Pacochi y del Cachatata danzante, un baile que ha ido desapareciendo. Y porque queríamos hacer el registro, nos dijeron ya vamos a bailar y qué sé yo, ¿no? Vamos a tocar, vamos a hacer todo el ritual, porque son pasos rituales y que estaban desapareciendo. Hemos conseguido un par de viejitos y se han puesto en marcha en el asunto justo para la fiesta de Pongonuyo. El día final del registro llegamos a la plaza principal, claro, estaban todos los residentes
en el lugar, y como dice Clever, comienzan pues con el baile de la morenada, ¿no? Y un platillazo obviamente hace callar a los dos diablicos que acompañaban al bachata danzante o a los mismos pacotes, ¿no? Eso hemos ido nosotros viendo a lo largo del tiempo en estos registros que hemos ido haciendo nosotros en las fiestas rurales. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención, y desde parte también del Ministerio de Culturas y el Ministerio de Medio Ambiente, es que ha habido mucha persecución también a los hermanos, ¿no? Sobre todo en el uso de sus vestimentas, las famosas plumas, ¿no? Que cómo van a utilizar plumas de periquitos, que se están perdiendo y qué sé yo, ¿no? Han habido muchos, por ejemplo, de los hermanos que se han quejado con nosotros, que han sido decomisados, ¿no? Todo lo que son sus chacanas, sus yaitus y demás, ¿no? Y más que nadie, el Richard debe estar también al tanto de este tema, ¿no? Exacto. Y lastimosamente en el último festival de Compi, lo que yo vi, por ejemplo, es que estas chacanas ya no estaban siendo utilizadas con plumas, sino empezaron a pintar las tablillas, ¿no? Perdiendo un poco esta esencia también de todo el significado y demás de lo que significa estas plumas en sus vestimentas, ¿no? O el uso de piel de animal en sus caguas, ¿no es cierto? Y a ponerse simplemente el plástico y todo. Nosotros también desde estas entidades estatales también tenemos mucha culpa también de este patrimonio, ¿no es cierto? Y yo coincido con todos ustedes cuando dicen usar las herramientas, en este caso del enemigo, para poder hacer este rescate, ¿no es cierto?, de todo lo que es, no sé, no me gusta tampoco la palabra rescate, sino el registro de todos estos quehaceres también de estos pueblos, ¿no es cierto?, como una forma también de, disculpa, lo vuelvo a decir, o sea, en este museo ha habido este intento, ¿no?, de recuperar, por ejemplo, medidas de los hermanos de Hualata, por ejemplo, ¿no? Hemos intentado hacer todas estas medidas sonoras que se han ido perdiendo, ¿no?, que muy mal se las veía como desafinadas, por ejemplo, ¿no? No, está desafinado y no sirve, pero es un conocimiento fuerte de la comunidad. Y como museo nosotros también estamos conscientes de eso. Yo creo que vamos a seguir trabajando en esta misma línea, ¿no? Es hecho muy poco, pero se tiene en el museo, ¿no? Es una de las tareas fundamentales. Muchas gracias, Varinia. Efectivamente, un elemento que mencionas que es sumamente importante, no solamente fortalecer, sino incorporar dentro de las políticas culturales, es el tema de las investigaciones y el registro. Como bien ha dicho David hace un rato, ¿no? No podemos decirle a una comunidad que no baile morenada. Eso es cierto, ¿no? Dentro de los usos, costumbres y la autodeterminación a nivel local, no podemos prohibirle a nadie nada. Sin embargo, si hacemos procesos de registro constantes, sí tenemos un referente y podemos decir, bueno, usted está bailando morenada, pero tiene que ser constante que antes bailaban pacochis, que tenían el hachata danzante también, y ese tipo de elementos que posteriormente las generaciones, si bien ya van a ver morenada nomás, pero van a ir viendo paulatinamente que existe o existía, ojalá no sea así, aún otra diversidad. ¿Y por qué hablo de esto? Es justamente por lo que mencionaba David hace un rato. Así como desde la gestión, desde la investigación, desde los actores, es mejor reconocer y tomar como fortaleza esta diversidad cultural. No ser hegemónicos, ¿no? Y querer ser los únicos en las morenadas o los únicos en el sicuri de Italá, que como ahora hay también pugnas en el contexto autóctono, ¿no? Hay también jerarquías en el contexto autóctono. Lamentablemente,
Entonces, ese tipo de elementos creo que son fundamentales. No sé si para cerrar, es interesante ver que en esta última media hora se han incorporado más personas en la charla, pero bueno, ya son más de 2 horas. Creo que es pertinente ir cerrando el evento. Agradecemos realmente a todos quienes están aquí, especialmente a David, porque gracias a David se ha dado esta intención de hacer esta conversa. De hecho, nosotros les comento que como Pachacamani, que vamos mucho apostando por el podcast, que es un medio comunicativo alternativo y abierto, hemos creado un nuevo podcast que se llama Encuentros Saberes, y justamente es para difundir charlas, ¿cómo se dice? Simposios y este tipo de espacios académicos, entre comillas, y eso lo vamos a ir subiendo. Como Pachacamani hemos hecho varios eventos este año y vamos a ir subiendo para que vayamos escuchando. Y me animo a decir, con el permiso de ustedes, que me gustaría inaugurar este nuevo podcast con esta conversación, ¿no? Empezar con algo de este calibre, así fuerte, muy, muy alternativo, y arrancar para adelante. Estamos nosotros como Pachacamani, con todos ustedes, las puertas abiertas para realizar, y todas las personas que nos están viendo, ¿no? Yo pienso que la persona más adecuada para hacer el cierre de este encuentro es David, ¿no? Por ahí voy cerrando por mi parte, David, y les doy la palabra. No, yo simplemente decirles que sí ha sido una charla deliciosa, ¿no? Con nosotros que nos conocemos. Han estado también participando mucha gente de Chile, de México, con quienes estamos también en un espacio alternativo con la red iberoamericana, la red de América Latina de Patrimonio Cultural Inmaterial y Diversidad Cultural, con quienes ya tendremos también la oportunidad, Richard, de poder invitarles a estos espacios, porque realmente creo que es importante compartir estas prácticas, ¿no?, que se han ido generando desde las mismas comunidades, apropiándose y resignificando, ¿no?, los conceptos de patrimonio cultural, y hasta dando la vuelta a lo que pueda plantear desde un enfoque desarrollista la UNESCO, ¿no? Coincido con ustedes que no podemos pelearnos con la UNESCO, no vamos a pelearnos porque al final somos también la UNESCO, ¿no? Hemos estado, muchos de nosotros, en sectores públicos, por ende también nuestras naciones pues, han estado en estos lugares internacionales, pero sí creo que como las nuestras pueden transformar también la UNESCO, revolucionar la UNESCO con estos nuevos elementos que se están generando desde las mismas comunidades. Por eso creo que son espacios de disputa, ¿no? Sabemos que el tema de la cultura es un territorio de disputa, las culturas son territorios de disputa, y pues tenemos que estar ahí. Tenemos que estar al frente ahí, y no podemos hacernos a un lado y decir, bueno, que sigan desarrollando las políticas culturales como quieran, nosotros estamos felices con lo que hacemos. Creo que esa no es la salida, creo que es entrar al campo de disputa para desafiar también que se pueda transformar desde ahí. Por eso sé que aquí estamos entre 5, pero 5 personas que hemos permitido también de alguna manera compartir nuestras reflexiones con otros grupos, y que pues estamos en constante complicidad política, porque lo cultural es político, y también complicidad afectiva, porque estos espacios son también espacios cargados de amor y de afecto, y por ende les abrazo con mucho cariño, y en estos tan de incertidumbre, pues les envío mucho cariño y amor, compañeros. Un beso, un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias, Bari. Gracias. Argentina y Colombia también nos están siguiendo, por si acaso. Genial, gracias Richard, gracias Clever, David y a todos. Bueno, ya nos vemos entonces. Sí, un abrazo. Hasta otra. A todos, Sí. un gran abrazo, David, Bari, Richard, y a todos. Un gusto estar con ustedes. Ha valido el esfuerzo, Richard. Ha valido el esfuerzo.